Ayer jueves lo comentábamos, hablábamos de esa manifestación que había tenido lugar el miércoles, esas 1000 personas que se concentraban en homenaje a los dos adolescentes fallecidos el pasado miércoles. Lo cierto es que fueron Adrián y Álvaro ausentes, pero los grandes protagonistas de todo lo que pasó en esa jornada de miércoles. Nosotros hoy tenemos el testimonio directo de los padres, de uno de ellos, concretamente de los padres de Adrián, que tienen muchas cosas que decir y yo les quiero agradecer que elijan este programa para hacerlo. A la madre de Adrián, Sonia Orgaz. Sonia, buenas noches. Gracias por estar aquí. Y igualmente a José Antonio de las Sedes. José Antonio, buenas noches. Gracias a los dos por estar aquí. Espero que os sintáis al menos cómodos dentro de la incomodidad, ¿no?, y del sufrimiento que tenéis que llevar dentro. También tenemos a quien se ha elegido en responsable de las dos familias, Eduardo López. Eduardo, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, responsable ayudándoles en lo que podemos. Sí, en tareas de comunicación, Sí. quiero decir. Eduardo, ¿qué es lo que está siendo más difícil de todo lo que ha ocurrido desde el pasado miércoles? Tú que has estado al pie del cañón. Evidentemente la desgracia de lo que ha ocurrido, el dolor de las familias, de los amigos y bueno, pues la verdad que también ha dolido mucho pues la primera información que se dio, la imagen que se dio de los chavales, porque bueno, pues hay que decir que los chavales, por ejemplo, en nuestro caso los conocíamos porque estaban dentro de un programa de ocio alternativo, Zona Joven, que tenemos en la Asociación de Vecinos. Y bueno, pues puedo decir en primera persona que eran chavales que participaban, que eran chavales sanos, chavales que no bebían, que no fumaban. Y bueno, pues las primeras informaciones que salió los primeros días después, pues la verdad que fueron muy decepcionantes porque eran contradictorias, eran falsas y bueno, finalmente se rectificó desde la subdelegación del gobierno el domingo y se dijo que los chavales ni estaban bebiendo, ni estaban tirando piedras, ni estaban pintando, simplemente tuvieron la desgracia de que estaban cruzando por un paso, o sea, por una abertura de la tapia que no debía de estar ahí, por un paso que se utiliza habitualmente como atajo y van a encontrarse con unas amigas y esa fue la desgracia, ni más ni menos. La desgracia tuvo ese final que ya todos conocemos. Adrián y Álvaro perdían la vida prácticamente en el acto. Sonia, en muchos momentos de estos días que habrán pasado muy rápido y muy lento, ¿no?, según cómo se mire, habéis tenido oportunidad de pensar mucho, ¿no? Al margen de lo que es la pérdida de un hijo, ¿qué es lo que más veces ha pasado por vuestra cabeza? Bueno, pues yo lo que pasaba por mi cabeza fue la mala suerte que tuvieron de que ellos estaban esperando, ellos iban a cruzar por donde cruza todo el mundo, ese paso que no tenía por qué estar ahí al lado de un parque donde se juntan los chavales. Y ellos simplemente fueron a cruzar el tren, salieron de mi casa a las 5:30 de la tarde, esto ocurrió a las 6:30, no les dio tiempo de hacer nada. Fueron a cruzar la vía, esperaron a que pasara un tren, como hacía todo el mundo, y la mala suerte es que vino otro. Ni el tren les vio, ni él tampoco, y fue cuando a mi hijo le esnucó, le echó para atrás. ¿Quién fue de los dos el primero que se enteró, José Antonio? Sonia. Sonia fue la primera informada, luego llegaba yo del trabajo y me encontré la sorpresa ¿Os dio la información real desde el primer momento, Sonia? Vino la policía a mi casa y a mí me decía pues que claro pues que había tenido a Adrián, que si vivía ahí, que si era la madre de Adrián, yo qué había pasado, pues que había tenido un accidente, digo, pero está mal, digo, ¿qué le pasa? Y no me decían nada y ya me dijeron pues que, se lo dije yo, digo, pero ha fallecido, y me dijeron que se había muerto. Vamos a dejarlo en ese punto, evidentemente, Sonia. José Antonio quiere dejar claras algunas cosas en este programa y vamos a aprovechar más madera para ello. José Antonio de las Heras saca fuerzas de donde seguramente no las tiene para hablar de las infraestructuras en esta ciudad, ¿no? ¿Qué quieres decir al respecto? Pues yo sí que quería decir que hay que ver lo penosa que está esa zona. Yo no la conocía, ¿no? Alguna vez mi hijo sí que me dijo que tenía unas amigas allí, llevaba muy poco yendo, ¿no?, allí al crucero. Y claro, yo después de ver, después de la tragedia, el ver cómo está toda esa zona, que tiene que tener una valla, tiene que tener un muro, porque a un menor cuando en casa se le educa, se le habla de peligros. Se le habla de todo lo que los padres podemos hacer por ellos, ¿no? Lo que pasa es que cuando un menor sale fuera,
yo creo que tenemos el derecho, ya que pagamos nuestros impuestos, de protegerles como menores que son. Simplemente estaba pasando por donde ve que pasa todo el mundo, incluso siendo un poco menos consciente del peligro, ¿no? Pero es que hay, o sea, es un parque, tenemos un parque en el cual tú estás con un chaval, ya no digo mi hijo, un chaval de 10 años, te despistas por lo que sea, a hablar con tu amigo y tu hijo se sube a las vías y te le mata el tren. Porque tiene acceso, es que está a 10 metros. Al lado, no, es que el mismo parque coincide O sea, con la vía, o sea, es que es no, contigo. simplemente es una subidita y tal. O sea, no me fastidia muchísimo, o sea, que no haya, o sea, impedimentos por lo menos. Impedimentos, o si por lo menos la policía, ahí había se ve que había quejas de que se reunían chavales de 18 o 20 años o tal, no, medidas disuasorias, dado el peligro que tiene la zona. Y levantar los muros, porque tenemos un muro a un lado, pero es que al otro no hay nada. O sea, yo creo que se podía haber hecho mucho hace 4 años, que el tren no tenía que pasar por ahí. Y de 4 años acá se podía haber hecho mucho, porque es un tema denunciado, reivindicado por ese barrio. Y si se hubiese hecho algo, mi hijo estaba vivo. O sea, que no le eche la culpa a mi hijo, porque pasaría por ahí. Porque hay muchos responsables detrás de todo esto por no haber hecho nada durante mucho tiempo. Y no me vale también que estoy en contra de las críticas de la gente, de que, bueno, que ya sabemos cómo está eso, que eso lleva toda la vida así. Bueno, pero es que lleva toda la vida así, pero es que lleva toda la vida mal. Y toda la vida lo han estado denunciando. Entonces, yo creo que se podía haber hecho algo, ya que se han demorado las obras de que lo hemos trasladado a otra zona, el problema, pero ya que se ha demorado, por lo menos, a eso haberlo tenido en condiciones. A priori, este tipo de noticias creo que no tendrían que haber salido de lo que es el relato de pues una triste pérdida, un triste accidente, ¿no? Pero Sonia y José Antonio, y por supuesto también Eduardo, están aquí, no porque les apetece mucho, lógicamente, sino porque quieren dejar claras algunas cosas, porque ellos entienden que se ha especulado mucho desde la muerte de su hijo y del amigo de su hijo, de Álvaro y de Adrián. Entonces es el primer o el principal motivo que les ha movido para ponerse delante de las cámaras de este programa para ustedes. Entonces es el momento, Sonia, de que lo hagas. Bueno, pues yo simplemente quiero decir que no es porque fuese mi hijo. Al igual que Álvaro, pues eran dos bellas personas, eran chavales sanos, como sabe Eduardo. Adrián era un niño que había probado todo. Se levantaba a las 6:30 de la mañana para estudiar, muy responsable con su hermana. No me había dado ningún disgusto, él iba a Kung Fu. Bueno, es que podéis preguntar en cualquier sitio, en el instituto que vayáis. Y lo que es una pérdida es que porque esto esté así, pues me hayan dejado sin él. Él iba a los scouts en el barrio también. José Antonio. Yo, mi hijo, no, vamos, era un pilar en su casa, totalmente responsable, estudioso, amigo de sus amigos, amigo incluso del débil. Voy a decir más, incluso cambió de amigos porque por los demás empezaron a lo mejor a beber. Se buscó otras amistades, ¿no? Que eran, se metió en este grupo, con otros chavales sanos, con otra dedicación. José Antonio, ¿qué es lo que más te ha dolido de lo que se ha dicho? De lo que Pues se era ha... un imprudente. Yo eso es algo que no... Quizá fue una imprudencia por su parte el estar ahí, no lo sé. Pero él veía que cruzaba la gente habitualmente por allí, era un sitio de paso, es un sitio de paso que normalmente la gente cruza, y él fue a cruzar y fue la vez. Es que yo le conocía. O sea, él vio al tren y paró. Y cuando el tren pasó, cruzó, pero la mala suerte que justo vino el otro, si yo entiendo hasta que el maquinista tiene que estar destrozado, porque ni el maquinista les vio, ni mi hijo vio al tren tampoco, y yo estoy segura de que, vamos... Fue cuestión de segundos todo. Que a mi hijo ni le pilló, mi hijo cayó atrás, estuvo...